compartir las respuestas a sus preguntas. La primera pregunta hoy es de Udava. Hare Krishna, Guru Maharaj. ¿Puede oírme? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estos días un amigo mío vino a visitarme desde Mayapur. Él vio mi libro, el libro suyo, y tiene algunas preguntas. La primera pregunta que quiero preguntar, eh, esta idea de que diferentes almas, algunas vienen de Mahavishnu, otras vienen de Balaram, otras de Narayan, y si es que él se fuera de este mundo, se iría a Vaikunta. Si es que hay alguna otra forma, por así decir, como otro pasaporte o otra visa, es como uno tiene que cambiar su nacionalidad, por así decirlo, de que ya no pertenece al mundo material, sino que ya ahora es ciudadano como de este mundo espiritual, o cómo es. Pienso que debemos tener claro que lo que somos en el presente, en términos de nuestra identificación, es ilusoria y no es real. Entonces estamos viviendo en una identidad falsa en relación con el complejo cuerpo-mente. Y viendo el entendimiento de la diferencia entre nosotros mismos como un atma, una unidad de conciencia, y materia, esto habla de un aspecto de la atma que llamamos Swarup Gyan, el Swarup Gyan de la Jiva. El Swarup Gyan de la Jiva es estar consciente de sí mismo, de que yo soy, lo cual distingue a la Jiva de la materia, lo cual es inerte. En una escuela como Shankar lo dejan hasta ahí, de que Brahman solo es y que se piensa que la Jiva es una con Brahman, pero además de eso, nosotros tenemos conocimiento de que la Jiva no es inerte, de que es por naturaleza. Su Swarup, su Gyan es conciencia, tiene conciencia de sí mismo. Entonces este es un aspecto de la Jiva. Y si es que entendemos o realizamos la diferencia entre nosotros mismos y la materia inerte, antes me he referido a esto como un pasaporte, como para salir de la cárcel, por así decirlo, porque ya no te identificas con la materia inerte, lo cual es el complejo cuerpo-mente, eso no eres tú. Ahora hay otro aspecto de la jiva también, eso es Gyan Shakti o su Sarva Bhuta Gyan, es el atributo de conocimiento. Es inherentemente sabiduría, conocimiento. Entonces, además de ser consciente de sí mismo, puede estar consciente y saber otras cosas inherentemente, incluido Bhagavan, y de sí mismo como sirviente de Bhagavan. Así que esta segunda cualidad de la jiva, vamos a pensar acerca de la jiva como gyan, cuando ese atributo de conocimiento, voy a darles un ejemplo.
Un ejemplo dado por Jiva Goswami. Hay una luz, como aquí esta lámpara, que se ilumina a sí misma, pero también ilumina la muralla y mi mano y a mí. Entonces, esa extensión de la iluminación que irradia, ese es el ser, es el atributo del ser, del conocimiento del ser. Y cuando está en contacto con objetos de conocimiento, entonces ese conocimiento se manifiesta y ese conocimiento de la yiva es inherente y se puede contraer o se puede expandir. Por ejemplo, los ojos tienen la capacidad de ver y pero esa capacidad se contrae bajo la influencia de la oscuridad y se expande bajo la influencia de la luz. Esta analogía de la oscuridad es la influencia de Maya Shakti y la luz es la influencia del Bhakti, ¿cierto? Entonces, cuando estos conocimientos se expanden, entonces uno llega a conocer el ser. No solo el hecho de que existe, sino que este mismo ser existe en términos de su abab, su naturaleza inherente, que lo hace individual, ya sea como un das de Narayan, o un gopa, o una gopi en Braj, lo que causará en la práctica del bhakti que resuene con ese tipo de bhakti. Y mientras el bhakti se vuelve profundo y estable, consistente, bien razonado, etcétera, entonces ahí es donde estas impresiones realmente van a empezar a informar estos vasanas o samskaras, estas impresiones. Las impresiones no solamente son algo que está afuera, sino que es algo que tiene una respuesta interna a un algo externo, a una influencia del ambiente. Entonces hay influencias en el ambiente, por ejemplo, en el Bhakti a través del sadhusanga, va a traer un tipo particular de bhakti que va a resonar con nosotros, mientras nuestra práctica se vuelve más profunda y empezamos a desarrollar impresiones, tendencias que corresponden con nuestra naturaleza, que de otra forma no tendríamos. Serían como simplemente espacios en blanco. Entonces, el conocimiento de nuestro ser como sirviente de Krishna, el conocimiento como tal, entendido correctamente, es bhakti. Por conocimiento se vuelve liberado. En este contexto, significa bhakti, bhakti, el fin del conocimiento. ¿Cuál es el rey del conocimiento? ¿Qué es lo que dice Krishna? Raya Vidya, Raya Guhyam, el rey del conocimiento, el rey de los secretos. Estoy citando el comienzo y el final del noveno capítulo del Gita. Dice que el rey del conocimiento es su devoto, es ser su devoto. Eso es lo que significa. Ese es el fin de todo el conocimiento. Hay un significado también en sánscrito para la palabra gopi, que se cita en el Gopal Tapani. No puedo recordarlo, pero se explica ahí que el conocimiento, que es conocimiento el significado. Entonces, este pasaporte, entonces, esa expansión del atributo del autoconocimiento, lo cual incluye conocimiento de sí mismo como sirviente de Krishna, es algo inherente en la jiva. Pero lo inherente es algo que Chaitanya Mahaprabhu da un ejemplo de esto, que deriva de
Es como decir que un hijo tiene una herencia, pero no sabe cuál es, no lo sabe. Los documentos están firmados, le pertenece, pero no tiene la edad para recibirla aún, para beneficiarse de esto. Necesita que le digan. Entonces, una persona tiene un tesoro escondido en su casa, pero no lo sabe. Entonces viene un sabio y le dice, mira, hay un tesoro aquí en tu casa, tienes que buscarlo por aquí, por allá, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este. Entonces, eh, se dice que el este representa la devoción, la religión, el bhakti, y que debes encontrar ese tesoro ahí. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu da este ejemplo a Sanatana Goswami en el Chaitanya Charitamrita. Entonces, a veces puede parecer algo contradictorio, que es inherente, pero que también te lo tienen que dar. Entonces, mientras algo es inherente, significa que es tuyo, pero necesitas también que alguien te lo entregue al mismo tiempo. Entonces, nos dicen las escrituras que no eres el cuerpo, que eres un sirviente de Krishna. Entonces, ese es el conocimiento teórico que estamos colectando. El valor, el propósito de este conocimiento teórico es dar realización al conocimiento interno que posee la yiva, poder despertarlo, expandirlo de su posición contraída, que despierte esta cualidad expansiva del conocimiento, del ser. Entonces esto incluye su conocimiento mm, de su relación eterna con Krishna. Entonces ese es el pasaporte. Se te dará, va a ser dado para ti, está ahí al mismo tiempo. No sé si eso contesta la pregunta completamente. ¿Lo hice? Sí, voy a preguntarle y si es que tiene alguna otra pregunta le va a decir. Pero bueno, dentro de todo, él es bastante educado y leyó Prefacio Sagrado y le gustó mucho. Bueno, y todas las jivas, por supuesto, están en el mundo material, emanan de Mahavishnu, pero Mahavishnu es el avatar de Mahasankarshan, que es la expansión de Mula Sankarshan, que es la expansión de Balaram en Braj. Y Balaram se dice que es Bhakta Abhiman, Mul Balarami, es la raíz del ego del Bhakta. Y en todos son Balaram. Entonces, si te preguntas acerca de una jiva, puede venir de Mahavishnu, puede tener un Swabhav de Brayabhakti. Entonces, bueno, ahí está tu respuesta. Bueno, cuéntame cuál era la otra pregunta. No, por el momento voy a mostrarle este video y la otra pregunta es más privada porque él es bastante educado y apreció mucho Prefacio Sagrado. Bueno, desearía que él estuviera acá para poder discutirlo más. Me gustaría invitarle a hacer una pregunta. Marco, ¿está ahí? ¿Tiene una pregunta? Bueno, estaba usando mis audífonos y tuve que desconectarme. ¿Me oyen? Sí. Bueno, yo fui iniciado en Bhakti Yoga en febrero del 87. Soy de Chile. Y 27 años después de eso, yo empecé a desapegarme, a alejarme un poco del movimiento. Y y me atraje fuertemente a las enseñanzas de la Advaita Vedanta. Entonces,
No me gustan las reglas muy ortodoxas, pero sí me gusta mucho el Vayan, el Kirtan, el Sankirtan, especialmente el de la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Y en este momento es un poco confuso para mí porque yo recuerdo que cuando vivía en el templo decían que es mejor domar al tigre, abrazar un tigre, perdón, que relacionarse con el impersonalismo. Eh, yo tenía 17 cuando conocí a los devotos, ahora tengo 50 años y vivía en el templo y bueno, fue una lucha en un momento de mi vida, el cómo poder luchar con estas dos realidades o filosofías. Bueno, son filosofías muy diferentes. A mí me parece, a partir de lo que dices, que hay aspectos del Gaudiya Vaishnavismo, así como lo experimentaste en una institución en particular, con las que tuviste problemas para relacionarte con eso y causó alguna distancia. Entonces es entendible que en distintas instituciones suceda eso en diferentes formas y algunas veces se enfaticen los detalles como si fueran principios por malentenderlos y eso es problemático. Al mismo tiempo, por supuesto, hablaste de tener reglas y yo pienso que es importante, particularmente a lo que te estás refiriendo, pero es importante saber que en cualquier escuela de Vedanta es una escuela bastante pesada, es radical, tiene una partida muy radical desde nuestro punto de vista del presente, desde de lo que se trata la vida, y requiere un cambio radical también para nosotros para poder realizar las verdades del Vedanta y desvelar el ser que ha sido cubierto desde tiempos sin inicios. Entonces, ciertas prácticas puede que sean difíciles y tomemos, por ejemplo, si es que me lo permites, el yoga. El yoga es articulado por Patanjali, el Yoga Sutra. Una de las sangas o miembros del cuerpo de esta práctica es el celibato. Entonces esa es una regla bastante pesada, pero de acuerdo a Patanjali en las escuelas clásicas de yoga, para poder practicar, para lograr la perfección, eso se requiere. Lo mismo en la escuela del Gyan. Bhakti, por contraste, el celibato no es un anga del Bhakti. Por lo tanto, habla del poder de Bhakti que puede ser eficaz incluso en el contexto de la vida de casado y con hijos, que es típicamente la vida del mundo, más que la vida de los místicos que están viviendo en el mundo. Bueno, y hay que tener un ingreso, hay que cuidar a los hijos, tienen que preocuparse de la casa. Entonces, tienes que guardar un poco, no tienes que dárselo todo a Chaitanya Mahaprabhu, tienes que mantener a tu familia y todo eso. Entonces, eso no significa que Bhakti no sea tan pesado, pero la escuela de Vedanta de Chaitanya Mahaprabhu es igual de pesada que todas las otras escuelas de Vedanta, pero tiende a ser más amigable con el usuario, por así decirlo, porque trabaja con la trayectoria de nuestro karma. Entonces, los budistas intentan detenerlo y se sientan, por ejemplo. El bhakti trabaja con esta trayectoria y la trayectoria es que nuestros sentidos están en contacto con los objetos de los sentidos y en realidad en lugar de retirar nuestros sentidos, entonces nos mantenemos en contacto con ellos para el servicio a Krishna. Entonces, por eso decimos que es un poco más amigable comparado con las escuelas de Gyan o yoga. Entonces, bueno, también hay renunciantes en Gyan o en yoga.
y una de las sangas o miembros de este cuerpo de la escuela del Gyan de Shankar es Vairagya y se encuentra en las escuelas de estética que deben caminar descalzos en los Himalayas, incluso desnudos. Entonces Bhakti es bastante generoso en relación a eso. Uddhava en el Bhagavatam dice que nuestra organización es lo que usamos para Krishna. Y él es un príncipe, pero la implicancia es que nosotros somos sirvientes y es más difícil para el corazón, ya que puede haber una naturaleza al kármica a tomar y, y no a servir, que significa dejar de tomar las cosas. Entonces, el, el parar, el detenerse, es la mitad. Nos ha ido la parte se ha ido la parte de tomar, pero para tener ese conocimiento implica ir más allá. Entonces, debemos empezar a dar. Eso es bastante más radical y en cierto sentido puede ser más fácil. Entonces, podemos decir, bueno, solo como lo que le ofrezco a Krishna. Entonces, esos son algunos pensamientos. Yo no sé si ahí me he referido a la primera parte de tu pregunta en cuanto a las reglas, que puedan ser muy pesadas, pero no sé realmente a qué te refieres. Pero esta es una escuela pesada, al igual que cualquier otra. Requiere cambios radicales en nosotros. Ese es un punto. Aparte de eso, filosóficamente hablando, los dos, tanto Gaudiya Vedanta y Advaita Vedanta, son diferentes escuelas de Vedanta y cada una de estas escuelas articulan su posición basada en las escrituras. Entonces, a partir de los Upanishads, del Gita, establecen desde este cuerpo de revelación su visión del mundo. Si es que yo tuviera que ver, por ejemplo, el Vedanta de Ramanuja y su discurso, y luego el de Shankar, dos filósofos, dos teólogos, es bastante claro para mí que Ramanuja tiene un mejor entendimiento e interpretación de los textos sagrados de lo que tiene Shankar, quien importa esto, esta idea al texto. Entonces Shankar lo que está diciendo en su comentario, lo que dice Vyas, él dice, bueno, yo te voy a decir lo que está diciendo realmente. Eso es lo que quiere decir. Puede haber un desacuerdo escrituralmente hablando de las dos interpretaciones. Ahora, si es que te alejas un momento en los detalles de las escrituras y de las interpretaciones escriturales, vamos a mantenernos ahí por un segundo. Hay muchas personas contemporáneas, un gran número de ellos que están interesados en la no dualidad y se identifican en lo que ellos sienten que es la perspectiva de Shankar o Ramanuja, pero no estoy seguro que también ellos entiendes eso. A diferencia de ti, ellos quisieran dejar ir esta carga, por así decirlo, del Krishna, Krishna Lila, las deidades y todas esas cosas, pero Shankar no hizo eso. Él pensó que Krishna, decía que si quiere seguir Advaita Vedanta,
No hablo solo de ti, sino que en general la comunidad contemporánea de personas que se identifican con la no dualidad, de, como de la espiritualidad contemporánea. El rey de la no dualidad es Shankar y él postula que Nirguna Brahman y Sadguna Brahman y quieren ignorar completamente todo el Sadguna Brahman. Le llaman imaginación y todo eso, mientras que, pero sí, sí lo hay. Y de hecho Krishna, dentro de diferentes formas, pertenece a esta parte, es el más encantador, el más hermoso. Entonces hay otro punto que considerar, pero en general podemos verlo así. El Advaita Vedanta, en un estado de práctica, idealiza algo como esto. Aman existir, aman existir. Y en la escuela del Bhakti nosotros existimos para amar. Es bastante diferente en cuanto a la meta, el resultado, el logro. Uno existe para amar y otro ama existir. Entonces, el primero resuena más con nuestra humanidad. ¿Acaso vives, por ejemplo, para dormir? Lo cual termina todo el sufrimiento, el sueño profundo. La mente se acalla, no hay sueños, el cuerpo descansa, no hay sentidos activos en relación a los objetos de los sentidos, es paz, una conciencia tranquila. Entonces, ¿para eso vives? ¿Trabajamos para levantarnos e ir a dormir? ¿O vivimos para amar? Entonces, en búsqueda de este amor, Shankar dice que la búsqueda del amor sería una ilusión. Ir a dormir es similar al budismo, terminar el sufrimiento. Y yo no pienso que vivamos para dormir. Yo vivo para amar. Entonces, eso es lo que dice, nos da la escuela de Vedanta. Entonces, si es que existe un amor falso, también hay un amor real. Es alcanzable. Pero tenemos que agregarle a esto el hecho eh, de que amar para existir quiere decir que no hay ningún tipo de amor para nada, porque no hay experiencia. Entonces, en la meta de la Advaita Vedanta no hay experiencia, no hay dicha, no hay otro, no hay conocimiento. Shankar diría, Brahman es dicha, es conocimiento. Pero si es que vemos, por ejemplo, Ramakrishna, un famoso místico, antes de que Vivekananda lo convirtiera en un Advaitan, en su campaña mundial, Ramakrishna era un bhakta de la diosa Kali que decía que era mejor probar el azúcar que ser azúcar. Entonces, eso tiene sentido para mí. El punto aquí es que este gusto requiere un otro, requiere la conciencia subjetiva y el objeto en cual reposar esta conciencia para poder probar y experimentar. Personalmente, a mí no me atrae la idea de ser dicha. ¿Qué significa eso? O ser conocimiento, sino que probar la bienaventuranza, probar el conocimiento y ser quien hace, ser un agente. Todas estas cosas están incorporadas en todas las formas de Vaishnava Vedanta, que son la mayoría de las escuelas de Vedanta. Si es que ves las escuelas de Vedanta, son cuatro contra uno, cuatro y media, por así decirlo, contra uno, en términos de interpretación. Y yo personalmente pienso que si te gusta la no dualidad,
¿La quieres vestida o la quieres desnuda? Shankar tiene una no dualidad desnuda y nosotros tenemos una que se viste y se decora, una dualidad que se viste y se decora, porque no hay nada más que Krishna en otras palabras. Hay una afirmación famosa que dice, todo es Brahman, todas las cosas son Brahman. Hay cosas y están todas las cosas y esas cosas son Brahman. Y nosotros seríamos una de esas cosas como parte y porción. También somos Brahman. Pero pienso que su experiencia, su realización también se describe en el Bhakti Rasamrita Sindhu y es bastante diferente a la meta del Gaudiya Vaishnavismo, incluso cuando hay territorio en común. Entonces sí, hay cosas comunes entre ambos en muchos aspectos, eh, y a uno le pueden gustar más unas que otras, pero creo que requiere un enfoque considerable y un entendimiento profundo de las implicancias filosóficas que tiene este camino y lo que significa caminarlo para determinar cuál es más deseable, más correcto. Una cosa acerca del Gaudiya Vaishnavismo, a diferencia de otras escuelas de Vaishnavismo o Vaishnava Vedanta, es que da más credibilidad en un sentido a al ideal de Shankar, porque acepta de que puedes entrar en Sayuya Mukti. El hecho de que eres una lleva individual no cambiará, pero el sentido de que eres individual se perderá. Entonces eso es menos deseable, por muchas razones. ¿Qué es más deseable entonces, la paz o el amor? ¿Y acaso la paz no es parte del amor? Y hay un movimiento en el amor por alguna vez que algunas veces es medio torcido, como el amor, como las riñas de amantes, algo que también debemos verlo como algo deseable, que los separa momentáneamente y luego los une de nuevo. Entonces el amor es bastante dinámico. Si es que voy al bosque y hay un hermoso pozón que está muy quieto, eso va a calmar mi mente. Si es que tiro muchas rocas a ese pozo, entonces se va a mover en muchas direcciones el agua y mi mente se va a perturbar con eso aparentemente. Pero si es que tomo solo una y la lanzo y luego lanzo 1000 en el mismo lugar, entonces este pozo plácido va a formar muchas olas en este pozo y va a estar decorado por el movimiento y este movimiento no es como el movimiento en arenas movedizas que te lleva hacia abajo. No es como el movimiento de la vida material donde tienes que perseguir algo que quieres alcanzar hoy y mañana se va a ir. No es así. Lila es un movimiento, hay un movimiento por plenitud, no por vacío. La vida material es un movimiento por, por sentirse vacío. El sentido de vacío, de carencia. Lila es movimiento por plenitud. Es un rebalsar, un desborde de compasión que se incluye ahí. Y esa es su línea de base, la experiencia de amor y de plenitud. Por estas razones, yo te motivaría a mirar en profundidad el Vedanta, los discursos realmente, qué es lo que dicen acerca de estos dos caminos, cuáles son sus metas. Y
Si es que ves a Chaitanya Mahaprabhu danzando en éxtasis y a Krishna al lado de Ramana Maharishi, entonces vas a tener tu respuesta de cuál es más deseable. Una vez Pujapal Sridhar Maharaj fue visitado por un bhakta de Kali y quería oír de Sridhar Maharaj. Se presentó y dijo, ¿por qué Krishna en vez de Kali? Y él mostró una foto de Kali y una de Krishna y le dijo, bueno, elige. Y entonces fue obvio. Incluso la forma en que se muestran estas deidades. Shiva Shankar se muestra meditando, cubierto en cenizas. Tiene algo que lograr, algo que alcanzar. Krishna se muestra tocando la flauta, no tiene nada que alcanzar. Ya ha encantado a todos. Todos han sido atraídos hacia él. Entonces, es un gran argumento desde nuestro lado. Aprecio mucho tu pregunta. Por favor, considera estas opiniones. Hay una pregunta de seguimiento de Guru Nishta. Buenos días, Guru Maharaj. Estaba diciendo que preferiría probar la bienaventuranza en lugar de hacerla. Y por supuesto que estoy de acuerdo con eso, es una idea maravillosa, pero me preguntaba si los gaudillas pueden tener las dos, ya que tenemos un swarup que está hecha de dicha, o sea, estamos hechos de esos, pero al mismo tiempo la probamos. Sí, hace algunos años vi un libro de un famoso monje vietnamita budista que decía como un protocolo que se llamaba Ser Paz. Y yo pensé, deberíamos escribir un libro que se llame Ser Amor, porque es verdad, tiene sentido de que tener un cuerpo espiritual seas dicha, que está la dicha del ser y la dicha también de Bhagavan juntas. Y hay que probarla al mismo tiempo. Entonces, se puede ser dicha y probarla al mismo tiempo, en lugar de simplemente serla y no probarla. ¿Está bien? ¿Está bien, Gurunishta? Sí, maravilloso, muchas gracias. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Srada. En Canadá, ella dice Pranams Gurudev, Namaskar. Tengo una pregunta. Se menciona en Circular Friends acerca del Yudavira en Bandiravana en Braya. Veo que hay otras guppies que no toman parte en la actividad de Yudavira, pero es posible que ellos hayan podido hacer arreglos con asociadas o animar a que esto ocurra, o que un loro mensajero pueda estar cerca de la cena del árbol baniano para aumentar el coraje de Radha para poder prepararse para pelear con Krishna como Vakari. Pregunto esto porque estoy atraída a este raza secundario y también siento esta inclinación a ser un bien queriente para esta actividad, pero al mismo tiempo tener algún trabajo interno y avance para establecer esto. Bueno, Vira raza es secundario en el sistema de los razas de los Goswamis. Y hay un tipo de pelear jugando. Y hay un capítulo de Circle of Friends donde lo digo, donde lo explico, estas declaraciones de Jiva Goswami en el Priti Sandarbha, de que cantaba, por ejemplo, el amor que tiene Radha por Krishna, se mezcla con Sakya. Entonces, te está refiriendo a un lila, en este ejemplo, que he citado, cuando Radharani lucha con Krishna, lo cual es típico de aquellos en Sakya rasa.
Onigiri es bastante común porque los sakas juegan con Krishna todo el tiempo y luchan todo el tiempo y le ganan. El clásico ejemplo es de Sridham ganándole a Krishna y luego Krishna lo carga en sus hombros. Entonces sí, por supuesto, hay gopis que estaban alentándola ahí. Quieren que ella gane. Nadie quiere que Krishna gane. Entonces Radharani se viste como un luchador y lucha con Krishna. Entonces es un aspecto prominente de Sakya Rasa. Puede ser menos prominente en Madhurya, pero sí cité un ejemplo de eso ahí. Todo bien. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Ganashyam, en Brasil. Dice Guru Maharaj, ¿podría por favor hablar un poco acerca de Yana Vitakurani y su contribución a nuestra Sampradaya? ¿Y cuál es la conexión entre ella y Ananga Manjari? Sí, también escribí de eso en extenso en Circle of Friends, le dediqué un capítulo a eso, pero Janava es la consorte de las dos consortes principales que se casaron con Nityananda Prabhu y al momento de su partida ella se volvió prominente en la línea de sucesión de Nityananda Prabhu. Entonces tenía estos, no sé si teníamos muchos sucesores o asociados bajo la influencia del Gaudiya Vaishnavismo. Están los Dwadasa Gopal, los 12 vaqueros, amigos de Krishna que aparecen en el Lila. Está Udarandata Thakur, el santo patrón de la familia de Prabhupada, pero en muchos aspectos difieren de que Yana luego de la partida de Nityananda Prabhu. Ella se fue a Brindavan, tuvo darshan de los Goswamis. Ella ofreció su propio darshan también a los Goswamis. Y ahí sus puntos de vista acerca de la dispensación de Chaitanya Mahaprabhu con un enfoque en Madhurya Rasa se volvió algo que ella em, logró en ciertas formas que antes no se pudo haber hecho en la misma medida en el linaje de Nityananda Prabhu, ya que Nityananda Prabhu apuntaba todo el tiempo a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, muchos de los asociados estaban en Sakya Rasa, entonces ella cumplió un rol importante en términos de desplegar la visión de los Goswamis acerca de Chaitanya Mahaprabhu y, y lo que significa Chaitanya Mahaprabhu. Y Kavi Karnapur escribió un libro describiendo, eligiendo algunas conjeturas bastante sabias con un enfoque espiritual acerca de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu en el Krishna Lila y de quiénes eran ellos, y da diferentes opiniones. Y una de esas opiniones dice que Yanava era una manifestación o encarnación de eh, la hermana menor de Radharani, cuyo nombre es Ananga Manjari. Entonces, esos lo tomó un gran número de devotos y se volvió un entendimiento prominente, que es más tardío, ya que Kavi Karnapura escribió un libro eh, acerca de los trabajos de los Goswamis, y ellos no hacen esa identificación, los Goswamis. También escribí acerca de eso, y es razonable
Entonces, Bhaktivinoda Thakur viene en esa línea de Diksha que viene de Nityananda Yanava y tiene influencia de Madhurya Rasa, que se volvió prominente para los prominentes de Nityananda y Yanava. Entonces también reconoce o identifica a Yanava como Ananga Manjari y ella cumple un rol prominente en su propia vida interna como Manjari, que ha explicado brevemente en su libro Navadvip Bhavataranga. Debes leer ese libro también, Navadvip Bhavataranga de Bhaktivinoda Thakur. No sé si contesté todas las partes de la pregunta. Creo que sí. Sí, gracias, Guru Maharaj. La siguiente pregunta es de Madhav Mehta. Él dice, Dandamas Pranam Swami Maharaj. Me preguntaba acerca del lila de Krishna de matar los demonios. Antes de que Krishna se fuera a Mathura, la mayoría de estos lilas toman lugar en Braj. Me preguntaba cómo es que estos demonios entran en la Tierra Santa. ¿Hubo alguna influencia de la naturaleza material en el Dham que haya aparecido en Bhumi? ¿O es acaso que Krishna quiera que ellos entren, entonces él los pueda deliberar y tener lilas encantadores para el beneficio de los devotos? Gracias y Dandavas Pranams. El Prakat Lila, el Lila Manifiesto, Bhumi Lila es una mezcla de espiritualidad y así es comparado, por ejemplo, con el Sadhakadeja, el cuerpo del practicante. Es un trabajo en progreso y nuestros sentidos están en contacto con el objeto de los sentidos y que deben estar en contacto para el placer de Krishna, pero algunas veces lo están y a veces no. Entonces el sadhana trata de que todo nuestro contacto con los objetos de los sentidos sean buscando el placer de los sentidos de Krishna. Se dice que él es Rishikesh, que es una definición también de Bhakti. Los sentidos, nuestros sentidos, eh, que están en servicio, entonces eso es el maestro de los sentidos. Entonces, cuando los sentidos están en contacto solo para su propio placer, ahí surge nuestra identidad material. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me parece frío o caliente, y ese soy yo, a eso es lo que me define. Entonces, mi identidad surge al tener contacto con los objetos de los sentidos y las determinaciones de la mente acerca de ese contacto, si es que me gusta o no me gusta. Sankalpa, Vikalpa. Entonces, si tomas los mismos sentidos y lo involucras para el placer de Krishna, entonces nuestra otra identidad va a surgir. Ese es tu Swabhav. Ese es quien eres tú. Entonces, el sadhana, en el sadhakadeja, este cuerpo de practicante, es lo que tenemos. El tiempo de la iniciación es un trabajo en progreso. Y si logramos baba, entonces está completamente espiritualizado. Entonces el Prakat Lila, Vishwanath Chakrabarti Thakur lo compara con el Sadhakadeha, ya que es material y espiritual. Son aspectos. En algunas personas, algunos demonios, algunas personas son demoníacas. Krishna dice en el Gita, por sus acciones está garantizado que son especies demoníacas vida tras vida. Entonces, Sanatan Goswami o Rupa Goswami en Lago Bhagavatamrita dice que si es que se vuelven
demonios lo suficientemente grandes pueden nacer en el Krishna Lila y Krishna los libera. Entonces esa es una forma de verlo. Solo vuélvete un gran demonio, vida tras vida tras vida, y luego nacerás en el Prakat Lila y Krishna te matará y podrás tener Sayuya Mukti. Pero no, eso no es una buena idea. Eso solo habla de la naturaleza misericordiosa de Krishna. Entonces, hay mucho para los demonios en el Braya Lila, hay mucho que aprender de ellos. Eso nos instruye bastante. ¿Ayuda eso? La siguiente pregunta es de Madunam, en Chile. Dice, la religión involucra participación en una creencia particular, una historia, rituales y actividades comunes que conectan a los humanos con la divinidad. Entonces, entendemos que tal vez hay gente que tiene experiencias espirituales profundas y no necesariamente adhieren a una religión específica, mientras hay otros que mientras practican una religión particular dejan muy poco espacio para la espiritualidad. La religiosidad puede tener potencialmente efectos negativos cuando se acompaña por sentimientos de rabia o castigo de Dios o condenación a las minorías sexuales o situaciones de conflicto entre religiones y creencias personales. No es fácil saber cómo los aspectos espirituales van a influenciar la vida de las personas, incluso llevándolos al suicidio, como fue el caso de Chota Haridas en el pasado. Mi pregunta es, ¿cómo podemos entender el acto de un suicidio debido a creencias religiosas versus el suicidio debido a creencias espirituales, ya que ha habido casos de muchos jóvenes cometiendo suicidio por razones de culto o religiones? Gracias, Gurudev. Bueno, creo que muchas personas han cometido suicidio por cultos religiosos. Hay muchos ejemplos de eso, de que viene el fin de los tiempos y todo eso. Y eso mm, es atribuido a su doctrina, al adoctrinamiento que tienen, a la falta de visión de sus líderes, ya que estos no es algo que vamos a encontrar en la mayoría de las tradiciones religiosas del mundo, que tienen fundadores que son como faros en la orilla del mar, cuando que están mostrándonos dónde está la orilla, cuando el mar está revuelto. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, Jesús de Nazaret, Buda, todas estas personas, puede que sean muy pocos, pero tienen una gran extensión. Entonces, en términos de la experiencia interna, que tiene características externas observables que son extraordinarias y milagrosas, poder controlar la humanidad por completo, su propia humanidad y desarrollar una compasión universal. Estas personas han formado enseñanzas, las tradiciones religiosas han formado enseñanzas alrededor de ellas que se pueden mantener por mucho tiempo, pero que pueden debilitarse con el tiempo, se pueden distorsionar, eso es verdad, pero usualmente estamos hablando de distorsiones muy extremas de las tradiciones. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo soy la segunda venida de Jesús y aquí estoy yo, entonces todas esas cosas pueden generar este tipo de cosas, que alguien caiga bajo estas personas carismáticas y bajo un culto cometan suicidio o cosas como eso. Pero dentro de otras religiones eso no ocurre. ¿Qué hablar, por ejemplo, del Vedanta? Entonces, eso es una cosa. Entonces, ¿qué pasa con el suicidio desde un punto de vista espiritual?
Puede que haya algunos casos. Puedes ver a Jesús. Él tuvo el poder de no morir en la cruz, pero él eligió hacerlo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la historia, él es el Hijo de Dios. Entonces, él podía caminar sobre el agua y se levantó de la muerte. Entonces, él podría haber elegido no morir, pero sí lo eligió. Entonces, podrías llamar a eso un suicidio en cierto sentido. Entonces, hay sitios en Brindavan en los que te podrían llevar a un hospital para alguna enfermedad que se pueda curar, pero te niegas a ir y estás dispuesto a aceptar la muerte por apego a Brindavan. Entonces, esos son algunos matices en relación al suicidio. Ellos eligen morir. Esto es bastante diferente a lo que discutimos antes. Entonces, citaste el ejemplo de Chota Haridas, que dio su vida por amor a Chaitanya Mahaprabhu. Y los pensamientos que él tenía eran que tenía un desagrado con algo con lo que él no podía vivir. Entonces debes ver eso en relación a los resultados. El resultado fue bastante extraordinario, bastante milagroso, pero eso no está pasando eh, en un culto donde un líder le da veneno a todos para que se lo tomen. No hay nada que celebrar ahí. Pero si ves a Chota Haridas y la historia que le sigue es bastante extraordinario. ¿Qué fue lo que hizo? Se ahogó en el Ganges y Chaitanya Mahaprabhu apareció ante él. Entonces ves a los resultados y ves que hay un gran contraste con las razones que hay detrás de esto. Él tenía tal amor por Chaitanya Mahaprabhu que pensó que el haber causado algún desagrado a él era algo con lo que él no podía vivir. Eso es extraordinario y tuvo resultados extraordinarios. Entonces puedes ver ambos lados de las cosas. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Radha, la hija de Brigupada. Ella dice, en un comentario al 10.º capítulo del Gita, Prabhupada escribe que solo hay un sol y que las estrellas reflejan la luz del sol. Esto parece ser contradictorio con muchas observaciones astronómicas. ¿Es cierto eso? Si es que no, ¿por qué lo escribió? Bueno, yo diría, y creo que Prabhupada estaría de acuerdo con eso, de que él no es un astrónomo. Y algunas veces los sadhus aprenden cosas en diferentes lugares, perdón, que son relativos. Y en el panorama completo de la vida y la filosofía realmente no importan. Por ejemplo, si los planetas no luminosos o son iluminados, si es que hay muchos soles o no, realmente no importa. Podemos hablar de la materia y del mundo objetivo de muchísimas formas y estar convencidos por eso y luego darnos cuenta de que no es así. Hemos llegado a creer, basado en datos científicos, de que hay muchas estrellas, de que no son iluminadas del sol, sino que son autoluminosas.
Y bueno, eso también puede cambiar. Las cosas cambian en la comunidad científica radicalmente. En la comunidad científica se enorgullece de tener esa voluntad para cambiar, pero al mismo tiempo no están muy dispuestos a hacerlo. Cuando se muestra algún paradigma contradictorio a lo que está establecido por mucho tiempo. Pero bueno, todas esas cosas son relativas, por lo tanto, puede haber diferentes conjeturas acerca del mundo externo y cómo funciona, que pueden postularse por personas a través de las distintas eras, y esas conjeturas puede que no correspondan con evidencia observable y métodos que en el presente están disponibles y que antes no lo estaban. Entonces podemos encontrar diferencias acerca de lo que los textos antiguos dicen acerca del mundo externo en términos de detalles, en diferencia de lo que decimos en tiempos modernos. Debes tener en cuenta de que estos libros no se preocupan acerca de estos detalles del mundo externo, sino que em, en la naturaleza del ser y en relación a este mundo externo. Esas cosas están hoy y mañana se pueden ir. Entonces, eso es lo que es importante. Eso es lo realmente significativo. Entonces, estamos abiertos a ver los detalles de cuál planeta es luminoso y cuál no. Es algo en lo que podemos diferir nuestras opiniones acerca de lo que se trata el mundo, pero Prabhupada, eh, cuando eso se enseñaba y le decían que era diferente a lo que se dice en otras escuelas, él llevaba eso y lo repetía. Pero eso es en relación a algo que es bastante relativo y que no tiene muchas consecuencias. Y si es que le dices a Prabhupada, bueno, la evidencia muestra estas otras cosas, él hubiese dicho, ok, no es como que el Bhagavad Gita se base en eso y que sea algún punto crucial. Aprecio mucho tu curiosidad en esta materia y creo que lo que es importante es que, como decía Prabhupada, no soy omnisciente, yo no lo sé todo. Y a menudo él relacionaría cosas que había escuchado o aprendido de otros acerca del mundo, solo para encontrarse que era diferente. Y él podía cambiar de opinión con un buen argumento. Entonces, parece que es un buen argumento de que hay otras luminarias allá afuera, además del sol, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo pienso de eso. Espero que te ayude. Bueno, se nos ha acabado el tiempo con esto. Es mi primera pregunta que recibo de Rada, así que estoy muy feliz por eso. Después de muchos años de conocerla, por fin me ha notado, así que lo aprecio mucho. Ha sido parte de mi vida y de mis pensamientos. Así que me da mucho gusto saber que también estoy en tus pensamientos. Y también mis condolencias para tu familia por la partida de tu madre. Así que, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanandi, Haribol. Shri Guru Maharaj Ki Jai. Muchas gracias a todos. Hoy terminamos con todas las preguntas de la lista, así que por favor háganos saber si los agregamos a la lista. Así que también esperamos que el padre de Gokula Chandra pueda recuperarse pronto.